Bueno, mesa de lujo. Aquí el señor Federico Andajasi, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Graciela Ocaña, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Graciela, hace Laura? mucho que no venías, bienvenida. Sí, gracias por la invitación. Fernando Iglesias, que Hola, tiene un Laura. montón de info, además de análisis. Miguel Bogiano. ¿Miguel Bogiano dije bien, sí? Sí, Bogiano. Bogiano. Bueno, financista, economista y bueno, y nuestro columnista estrella Javier Lanari. Javier, Sí. ¿qué pasó hoy? Hoy lo vamos a ver a Santiago Cafiero, que hizo una frase muy fuerte que pegó en el Kirchner, lo dijo, sí, lo dijo. Bueno, ok. ¿Qué pasó en el albertismo? ¿Qué pasó en el kirchnerismo cuando Cafiero dijo esta frase? Bueno, de los dos lados, Laura, porque me tomé el trabajo de hablar con fuentes, te diría, muy importantes de la Cámpora, para ver qué piensan de esta frase que dijo Claro. Santiago Cafiero. El único imprescindible es el presidente de la Nación. Quienes definen la política exterior es el presidente y el canciller. Me lo anoté porque me llamó la atención lo que me respondió esta fuente. Muy importante de la Cámpora. Una fuente muy importante de la Te Cámpora. diría primera línea. Porque es un de la misil, Cámpora. ¿no? Lo que dijo es, el único imprescindible es el presidente. La respuesta, y me lo anoté textual, el futuro del canciller está en la librería. Esto es lo que me respondió esta fuente. Claro, va en la línea de lo que contaba Berbisky que había dicho Cristina. ¿Se acuerdan que Alberto iba a terminar en un panel de televisión, que Culfas iba a terminar en una consultora, que Vilma Ibarra iba a terminar en un estudio jurídico? En este caso, Santiago Cafiero, en la librería de San Isidro. Ujú. Bueno, hay que ver cómo termina esta película, ¿no? Porque Alberto, por otro lado, dice que va a echar o que va a alinear a los desalineados del kirchnerismo. Prometió eso, que después de Semana Santa, por ejemplo, lo echaría a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía. Sí, pero si vos te O lo fijás, echaría o lo aislaría. si te fijás los movimientos, ocurre todo lo contrario. Un hombre de Alberto, como era el director de cine, Puenzo. exactamente. También, bueno, salió Tristán Bauer a protestar contra el propio Puenzo y no renunció Bauer, renunció Puenzo. Bueno, esto es lo que empezamos a ver, digamos, como detrás de esta cuestión discursiva de Alberto, siempre hay un retroceso. Él siempre retrocede y hace hablar a los demás, porque él jamás habló. Hace hablar a uno, hace hablar al otro, pero él siempre da un paso atrás. Graciela, ¿cómo Yo- termina esta historia? Bueno, la verdad es que no lo sé porque obviamente no hago predicciones sobre el futuro. Lo que yo creo es que esto es un análisis político de estas dos facciones que han entrado en una lucha de poder, dejando de lado a toda la sociedad y lo que les pasa, y esto es lo grave. Y lo que vaya a pasar, a mí me parece, parece difícil que Alberto Fernández pueda resurgir después de las Pascuas, básicamente porque hasta ahora resucitar, hasta ahora no lo ha hecho, y siempre que cuando iba a aparecer el albertismo auténtico, la verdad es lo único que apareció es Cristina y quien tenía el poder, porque en definitiva esas son las reglas, me parece, de la sociedad que ambos aceptaron cuando constituyeron el gobierno. Ellos constituyeron un gobierno sabiendo que el ¿Hubo poder... un pacto? ¿Crees que hubo un pacto inicial? No sé si hubo un pacto firmado, pero de Bueno, hecho... o verbal, ¿no? Te hago presidente, pero a cambio... Entendible de que quien tenía el poder real era Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, parece difícil que Alberto pueda haber entendido otra cosa. Evidentemente Cristina se lo dejó en claro el otro día, el bastón y la banda... Sí, eso le quería preguntar. No te da el poder. No te da el poder. Bueno, Fernando Iglesias no lo dejaron entrar al CCK, ¿es correcto esto? Sí, ahora te cuento, pero es gracioso este chico Cafiero. Es realmente ¿Sí? ¿Te parece? Cafierito enésimos. El enésimo Cafiero que tenemos que soportar. Porque dice, es el canciller, y dice, acá el imprescindible es el presidente y qué sé yo. Posición de la Argentina con respecto a Rusia, ¿no? Sí. Resolución de las Naciones Unidas, firmada por el gobierno argentino. Sí. Ayer Cristina, en el medio de las barrabasadas que dijo, nosotros tenemos una posición muy clara y muy firme con el gobierno con respecto a este tema. Eso fue en el discurso de ayer.
Hoy los parlamentarios europeos vinieron con un proyecto de condena muy claro, diciendo claramente la agresión de Putin, diciendo los crímenes de guerra, de agresión, de lesa humanidad muy fuerte, que fue aprobada. El Parlamento Europeo tiene más de 600 miembros con 7 votos en contra, o sea, masiva. Vinieron con eso. Le dijeron, no, nosotros no podemos firmar esto. Entonces, ¿qué hicieron? Propusieron, dijeron, bueno, vamos a algo que podamos consensuar. Vayamos a la resolución de la ONU, hagamos una declaración dentro del Eurolat donde los parlamentarios europeos y latinoamericanos repudian en los mismos términos que repudiaron los países, la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Argentina, incluido el señor Cafiero en la ONU. ¿Sabés lo que hicieron los diputados kirchneristas? Votaron en contra. Todo el kirchnerismo votó con el eje bolivariano, peronistas, kirchneristas, de derecha, de izquierda, todos en contra. Entonces, el gobierno es un cabaret, Cafiero, ordenen la cosa, porque no se puede decir... Bueno, no es el primer título, Fernando Iglesias, el gobierno es un cabaret. Un día en la ONU dicen una cosa, viene Cristina y dice, no, está muy bien lo de la ONU, al otro día votan otra cosa. ¿Y el problema quién lo tiene? ¿Nosotros, la oposición, o lo tienen ustedes? Te quiero mostrar algo que es el tuit del representante argentino. ¿Cómo se llama el representante argentino? Federico Villegas. Federico Villegas. Federico Villegas. ¿Lo podemos tirar acá? El tuit. A ver, Javier, yo te lo leo, como el presidente. Como el presidente del Consejo de Derechos Humanos estaba salvando el multilateralismo o comentó un mamma mía que junta, es imposible imaginar un tuit más bochornoso que pueda haber anulado la respetabilidad y la imparcialidad de uno con mayor eficacia, contestando al tuit que está abajo. Claro, a ver, el que está tuiteando es un diplomático ucraniano. Claro, ¿sí? Exactamente. Porque se reúne con los chicos malos del mundo, ¿no? Rusia, en el medio de la guerra, ¿no? En la ONU, la representación argentina ante los organismos de la ONU ahí, que son, por ejemplo, presidimos el Consejo de Derechos Humanos, se reúne con los embajadores de todo lo malo. Y eso es el nivel en el que nos encontramos, ¿no? De ambigüedad. Un día estamos con Putin, somos la puerta abierta para América Latina, el otro día condenamos, y hoy lo que pasó en el CCK. ¿Por qué no te dejaron entrar al CCK? En realidad nosotros pedimos varias veces. Yo no soy miembro titular del Eurolat, pero soy miembro del Parlatino, que es parte... ¿Querés explicar un poco? Porque tal vez hay gente que... El Eurolat es una asamblea conjunta de parlamentarios que se reúne anualmente y que tiene una actividad importante entre el Parlamento Europeo, que es claramente la institución de referencia, y del otro lado, como no tenemos nada igual, van los del Parlatino, los del Parlamento del Mercosur, los del Parlamento Andino, la representación de parlamentos regionales latinoamericanos. Y tienen, a ver, ¿qué importancia tenía esta reunión? Tenía para tratar 2 temas. Uno de emergencia, que es la guerra y la agresión de Putin. Y otro estratégico para Europa y América Latina. Acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Vos escuchaste que la presidenta en su discurso... No, para nada. Hiciera... No. Entonces es todo porque un mamarracho. ella dijo algo incluso más grave en su discurso, que es que había otros, o sea, claramente Rusia está haciendo una masacre en Ucrania, y dijo, bueno, pero es que otros también lo hacen, ¿no? Lo que vos decís, ¿cómo es tu frase? ¿Todo es lo mismo? Sí, son todo lo mismo. Todo lo mismo. No, bueno, pero hay toda una serie de puntos. Si te los paso así, tipo tweet, rápido. Primero, sí, dale, hablaban del CCK. Muy bien, en un libro que publicó Majul, yo hice el cálculo del costo. Costó el CCK, que es una reforma sobre un ejercicio que ya existía, costó más o menos lo mismo, me parece que es el 80%, pero por ahí, de lo que costó el Georges Pompidou, hecho desde cero en el centro de París. Bien. Así que imagínate dónde fue a parar todo eso. Bueno, con Julio De Vido, José López y los muchachos. Primera cosa. Segundo, esta asamblea se inaugura normalmente en un congreso con palabras institucionales. Viene la presidenta o el presidente del Senado local y hable con palabras institucionales. Habla, por ejemplo, del acuerdo Unión Europea-Mercosur, qué opina, cuál es la posición del país, qué está pasando. Ella se lo tomó como un discurso de una unidad básica de la CAM. Perdón, muchachos y chicas. Tengo a Luis Seco, lo tenemos a Luis Seco en un Zoom. Muy bien, lo tenemos ahí. Vamos a hablar. Bueno, la inflación, como saben o no saben, es la segunda más alta del planeta
con la excepción de Rusia, que es un país en guerra, ¿no? La Argentina tuvo 6,2% de índice inflacionario, la inflación más alta en 20 años y el trimestre más alto desde 1991, que a Menem le agarró una hiperinflación y fue ese trimestre. Luis Seco, buenas noches, bienvenido. ¿Me escucha? Buenas noches. Bueno, sí, yo escucho bien. No sé si ¿Me escucha bien? Bueno, muy bien. Bueno, tenemos algunas placas para compartir con usted con respecto al tema, de la inflación. Fue un bombazo en la Argentina y en el Frente de Todos. ¿Cuál es su mirada, su primer mirada sobre este índice inflacionario que es el más alto en los últimos 20 años? Mira, yo creo que se pueden hacer muchas miradas, muchos puntos de vista sobre la inflación. Pero lo que está quedando en evidencia es que el empecinamiento prescriptivo del gobierno no conduce a ningún lado. Es como que si, no se le cae ninguna idea nueva respecto de qué hacer con la inflación, y la inflación ha seguido su curso. Yo creo que muchos economistas profesionales ya veníamos alertando el año pasado de que esta aceleración era muy probable. Sí. Y ahora estamos en el medio de esa aceleración y un gobierno que no encuentra respuesta. Uh-huh. ¿Y cómo sigue esto? Porque el ministro Guzmán dice que la inflación va a bajar. ¿Es posible eso o no? Es probable que tal vez tengamos algún índice inferior al de marzo, pero acá hay una cuestión central que tiene que ver con cuando uno mira los índices. El gobierno a veces le echa la culpa a los precios estacionales, otras veces dice, es culpa de que actualizamos alguna que otra tarifa energética, pero la inflación núcleo de los últimos, para simplificar, de las últimas 60 observaciones, en la mitad la inflación núcleo fue superior al promedio, o sea que no son ni los estacionales ni los regulados. Sí, hay un dato, Seco, que es impresionante, que es que tuvimos que la inflación, no sé cuán real será esto, pero la inflación de Venezuela fue del 1,4% en marzo. Es decir, que quintuplicamos a Venezuela, que era era la oveja negra de América Latina. Bueno, habrá que ver también cómo miden la inflación en Venezuela, ¿no? O sea, no creo que yo no me compararía con Venezuela. Lo que me parece el tema fundamental acá, comparada a la Argentina contra sí misma, no está haciendo las cosas bien. Y se desperdician oportunidades. El gobierno desaprovechó la oportunidad de hacer del acuerdo con el fondo para hacer un programa serio. El presidente creó falsas expectativas hablando de la guerra contra la inflación y no hubo nada. O sea, munición mojada y falsas expectativas que no se llegaron a cumplir. Perdón, me parece que sí. es como que no tenemos un programa para frenar la inflación. Quisiera consultarlo e integrarlo a la mesa a Miguel Bogiano sobre este tema. ¿Va a bajar la inflación? ¿Hay riesgo de hiperinflación? ¿Cómo es que tenemos inflación mayor a la de Venezuela? Lo de la inflación de Venezuela lo obvio, porque la verdad que no hay ninguna manera de saber cuál es el cálculo que ellos hacen, ¿no? La verdad, ese número puede ser totalmente dibujado. A mí me parece que lo más importante de todo esto es que el gobierno está técnicamente imposibilitado de bajar la inflación. Así que ni se pregunten ni se rompan la cabeza en ver qué puede hacer o dejar de hacer, porque un gobierno que no tiene credibilidad no puede bajar la inflación. Porque para bajar la inflación, primero, cualquier medida que se busque hacer, incluso si es acertada, le tienen que creer del otro lado. Esto no se resuelve apretando 2 o 3 botones. Incluso si se pone un programa creíble, razonable, hay que creerle al que lo hace. Y incluso en el momento que eso se ponga en movimiento, si es que algún momento sucede en Argentina, eso va a llevar un tiempo. Esto no va a suceder de un día para el otro, va a ser al menos 12 meses hasta que empiece a verse un resultado, pero insisto, este gobierno no puede lograrlo. Elijan al economista que quieran del mundo, traigan a quien se les dé la gana, no lo van a poder hacer porque nadie le cree a Alberto Fernández, nadie le cree a esta coalición que hoy gobierna, que se pelean entre ellos, que dicen una cosa y mañana dicen otra. Entonces, sin eso, esto es lo central, porque después nos podemos ahogar en tecnicismos. Entonces, el gran drama es que nos quedan 600 días de inflación. Y la posibilidad de tener... Inquietantes 600 días, ¿no? Y por supuesto que es inquietante, porque esto es el gran robo, es el robo del tiempo, porque esto no vuelve, las oportunidades perdidas. Y al final uno tiene que entender que la única manera es
tener a alguien que pueda tener credibilidad. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, el gobierno no lo va a poder lograr. Básicamente, tendría que irse. Mira, de eso se trata, tendría que irse. Por supuesto, si queremos bajar la inflación no puede seguir este gobierno. Bueno, pero acá hay que ver... Fue votado, ¿no? El presidente... Pero también hay un mecanismo constitucional, él puede renunciar. Sí. Hay un mecanismo constitucional. Después sigue Cristina. Claro, después viene Cristina. Y bueno, pero no sé si le hace ¿alguien cree que le hace un favor a Cristina? Y después viene Cristina y cómo... No sé si le hace un favor. ¿Ella quiere que él renuncie? No sé, no me queda claro. Ustedes saben más. Pero me parece que le estaría pasando una papa bastante caliente. Creo, o sea, sería la mejor venganza de Alberto, quizás, decirle, toma el gobierno, encargate vos de este desastre. ¿Qué pasa en la calle si Cristina asumiera, ¿no? Claro. Si Cristina fuera... ¿Algo bueno o malo? Explota. Bueno, quizás sea el fin del kirchnerismo. Si Alberto quiere terminar con el kirchnerismo, lo tiene que hacer renunciar. Es que lo que estamos viendo es una venganza. Cristina lo puso ahí a Alberto para vengarse. Esto que está padeciendo de la sociedad ¿vos crees? Yo creo que es para intentó hacerlo para no ir presa. No sé si lo va a lograr, pero bueno, tampoco le está sirviendo demasiado. No, pero está claro. Pero ¿qué plan tuvo el gobierno económico? El plan desde el día 1 fue hacer todo tipo de cosas para que Cristina no vaya presa. Bueno, pero no tuvo ni siquiera un programa económico. No vamos a meter en la semana que no tuvo plan económico. Nunca. Claro, que la única agenda lógica que empezó el 11 de diciembre fue el plan impunidad para Cristina. Yo tengo esa interpretación también. Le vamos a hacer una última preguntita a Luis Seco, que nos está escuchando ahí. ¿Cómo se explica o cómo se sale, en base a lo que plantea Miguel Bogiano, de la inflación sin credibilidad? ¿O cómo llegamos hasta el 2023, ¿no? Porque nos quedan muchos meses por delante. No, digamos, de la inflación no se sale si no hay credibilidad, eso no hay forma. Y el código genético de los argentinos está marcada por una regularidad empírica que te indica que las presidencias débiles son sinónimo de correcciones macroeconómicas importantes, ¿no? Isabel Perón, Alfonsín, de la Rúa. Debilidad política usualmente es sinónimo de crisis y aceleración nominal, aceleración inflacionaria y cambiaria. Y me parece que lo que va quedando claro, un poco uniendo las cosas de la política y la economía, es que no hay viabilidad política sin viabilidad económica. Vos podés inventar toda la gobernabilidad del mundo con la política de los nombres, trayendo gente, los gobernadores, los intendentes, no sé, le podés buscar la vuelta. Ahora, si todo eso no sirve para resolver los problemas económicos, no hay viabilidad política ninguna, ¿no? Luis Seco, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un placer. La semana del presidente, entre mamaderas y días calientes. Alberto presentó hoy a su hijo Francisco. El nombre, dijo él, es en honor al Papa Francisco, que lo admira mucho. Hace bien Alberto en acercarse a la fe. ¿Sabéis por qué? Porque va a tener que rezar mucho, mucho en los próximos días. Porque lo que viene son días calientes. Días calientes. La semana ya arrancó caliente con el ministro Martín Guzmán mojándole la oreja al kirchnerismo. Mirá. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbo. Y con Aníbal Fernández, viste que ahora Aníbal Fernández está del team Alberto, del lado de Alberto, diciendo esto, muy explícito. Escucha. Se gobierna con lo que están dispuestos a acompañar, no se puede hacer más en eso. Yo no vi nunca al peronismo, no acompañando a un presidente peronista. No sé hacer otra cosa que no sea acompañar al presidente peronista. Y dijo algo más fuerte todavía, si no acompañan, por lo menos que no estorben. ¿Quiénes son los no alineados? ¿A qué se refiere Alberto Fernández y Guzmán? Bueno, a todo el bloque del kirchnerismo duro, pero sobre todo a dos. Feletti, el secretario de Comercio Interior, que fracasó sonoramente, Feletti, que es de Cristina, fracasó sonoramente en el control de precios. Mirá, la inflación de Feletti hace 6 meses que asumió es del 27,8%, el señor que venía a controlar los precios. Y Federico Basualdo, el subsecretario de Energía, ¿te acordás que Alberto no pudo echar el año pasado porque se negó a un aumento de tarifas? Basualdo es Cristina. Básicamente habla y expresa las posiciones de Cristina y del Instituto Patria. ¿Echará Alberto al bloque K
o al menos a Basualdo, después de Semana Santa, como les promete a los suyos? ¿O estamos ante el cuentito del pastor mentiroso? ¿No, Fede? El cuentito del pastor mentiroso. Total. ¿Sobrevivirá Guzmán, que según Julio De Vido es el jefe de campaña de Macri, por el desastre que hizo en la economía? Mira, hay dos hechos de la semana que están ligados. El índice del 6,2% de inflación, la más alta en 20 años, y la frase envenenada de Cristina sobre Alberto en un foro internacional. Esta frase la escuchaste mucho durante toda la semana, pero quiero que volvamos a escuchar esto. ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Por qué digo que se conectan estos dos episodios? El índice de inflación y esto que dijo Cristina Kirchner limando a Alberto Fernández. Hay un economista cordobés, se conecta también con lo que acaba de decir Miguel Bogiano. Hay un economista de Cordobés, Miguel, que es asesor del gobierno israelí, que se llama Manuel Trachtenberg. Y explica, yo le hice una entrevista hace unos años, que explica el milagro israelí de los años 80 y dice una frase maravillosa. Lo importante no es lo que técnicamente haces, porque la Argentina ya lo probó todo en materia económica y siempre fracasó, excepto algunos periodos, por ejemplo el de la convertibilidad. Lo importante no es lo que haces, sino que te crean, la confianza. El problema es que a Alberto ya no le cree nadie, ni siquiera los propios. Que amenaza, bueno, hay algunos, como contaba recién Javier Lanari, algunos propios amenazan con renunciar si no se empodera. Cristina le acaba de recordar que perdió las últimas elecciones, que perdió votos, que es lo que te da legitimidad en democracia, y que por eso perdió el poder. Es más, hace rato que ella se convenció de que podría haber ganado sola en el 2019. Por eso, en el Instituto Patria, se reflotó la idea del operativo Clamor. ¿Cristina podría ser nuevamente candidata en el 2023? Lo contó un periodista muy cercano a Cristina, Roberto Navarro. Si gana Lula, va a haber un operativo muy fuerte para que vuelva Cristina. Todas estas declaraciones que estamos escuchando todos los días de gente cercana a Cristina y qué sé yo, van a ser declaraciones en ese sentido. Y bueno, y lo van a hacer porque se piensa que Cristina en ese caso se va a querer jugar, ¿no? Va a querer jugar, lo va a ver como una posibilidad histórica. Pero ¿por qué Alberto dice que después de Semana Santa va a echar a los que no se alineen? Bueno, Alberto necesita cumplir con el cronograma planteado con el fondo. Mañana es otro día caliente, 15 de abril, es la fecha límite para modificar el presupuesto, incluyendo, por ejemplo, el aumento acordado de tarifas de luz y gas. Se habla de un aumento del 17%, algunos hablan del 60%, y el tema es ¿qué van a hacer los cristinistas en el gobierno? Los cristinistas en el gobierno que están manejando el tema de la energía. Un presidente entre días calientes y mamaderas. Bueno, Javier Lanari, sí, nos trajiste una foto. Sí, porque te va a llamar la atención esta foto, o no tanto en realidad. Vos hablabas del bastón. Bueno, ¿qué está pasando con el bastón? Ustedes saben que el bastón presidencial se empieza a preparar mucho tiempo antes. Y ya se está preparando el del 2023. Bueno, hubo un pequeño acto con algunos dirigentes de la oposición en el taller que tiene Juan Carlos Pallarols, que es el orfebre que se ocupa de la realización de este bastón. Y mirá quiénes aparecieron, Laura. A ver. Te voy a mostrar la foto. Mira, Graciela. Ahí lo vemos, a Julio Cobos, a Patricia Burrich, Fernando. A Rogelio Frigerio, y a la izquierda de la imagen, mira quién aparece, Sergio Berni, junto a estos dirigentes. También estuvieron Mario Negri, Correjo, pero bueno, el dato es
Que esté Bernie ahí, ¿no? Aparece Primero Bernie. no sabía, ¿ustedes sabían que el bastón se arma con tanta anticipación? Bueno, lo que hicieron acá es una ceremonia por el cincelado del bastón. Yo personalmente no lo sabía, me interioricé ahora a partir de esta foto. Pero bueno, es útil saberlo. Pero fíjate... Esto fue hoy. Esto fue ayer. Fue ayer. Pero yo esta foto no la vi nunca, no la vi en ningún lugar. Porque las fotos empezaron a aparecer con los dirigentes de la oposición juntos, pero esta es la única que aparece Sergio Berni junto a los dirigentes de la oposición. Nada, es un dato político. Gracias. Me parece que hay que prestarle atención, ¿no? Sí, que... La verdad que Bernie, en vez de dedicarse a cincelar, debería dedicarse a darle seguridad a los bonaerenses, que todos los días sufren las consecuencias de su inacción, con cada vez más robos en la calle, motochorros y lamentablemente también muchas muertes. Yo le diría que haga eso. Después se ve que cualquier bondi lo deja bien. Sí, ¿será así o querrá, a ver, cómo interpretas esa foto? ¿O querrá sumarse, podría sumarse un armado opositor? ¿Vos lo bancarías, Fernando, si se integrara? No, realmente no me parece que sea un dirigente, me parece que tiene que dar muchas explicaciones, sobre todo las relacionadas con el caso Nisman. ¿Te sorprende la foto? Sí, un poco, pero supongo que debe ser una iniciativa del propio Pallarols, que debe haber él decidido a quién invitó y a quién no. Macri, que está dando vueltas ahí, ¿gran elector o candidato? Eso lo tiene que decidir él. Me parece que es claramente uno de los referencias imprescindibles. Yo recuerdo que se fue con el 41% y con un gobierno que, pese a las dificultades muy fuertes que tuvimos en los 2 últimos años económicas, sacó 2.200.000 votos más en el 2019 que en el 2015. Entonces me parece que eso es un dato de la realidad. Después él tendrá que decidir y tendrá que decidir los demás, ¿no? Porque también hay otros dirigentes que legítimamente tienen sus aspiraciones. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Pero, Fernando, ¿vos realmente pensás que ese 41% es de Macri? ¿O cuánta gente había anti-K? Yo lo voté, pero yo voté anti-K ahí, y me parece que éramos muchos los que votaron anti-K. Bueno, esa es una posición en la que estaba Macri, justamente. En eso consiste. Bueno, Pero, yo no dije 41%, porque eso es... Porque a veces me da la impresión de que los cuentan como propios. Dicen, No contamos nada 41, como propio, Miguel, no contamos nada como propio. Okay. Contamos nosotros, lo que decimos, sacó el 41% de los votos. Es un dato objetivo, porque si no, viste, los votos peronistas son todos peronistas, votan de derecha, de izquierda, bolivariano, allá, y son todos votos peronistas. Los nuestros hay que examinarlos. Yo no dije 41% de votos convencidos por Macri y 41% de la Macri. Dije que sacó 41% de los votos, es lo que sacó, es un dato objetivo, y me parece que eso representa sobre todo una situación de dificultad. Y es cierto, yo calculo que vos votaste a Macri porque representa toda una serie de valores con los que coincidís y con los que no coincidís del otro lado, y eso, el saber representar todo eso es importante. Un valor, lo pongo en relevancia ahora, porque estamos hablando del discurso de Cristina, la vicepresidenta dinamitando al presidente en un acto internacional. Sí. Es decir, una cosa que teníamos... Gravísimo, una cosa que nosotros fue una teníamos. cosa casi golpista. Yo lo vi, porque ellos hablan de golpismo. Pero además... Desde el entorno de Alberto Fernández lo que dicen es... pareció un discurso de una líder opositora y además llevó a los aplaudidores para que le canten, la liberación. Quiero escucharlo a Fede. Que iban a volver. Claro. Si están en el gobierno. Yo creo que hay que recordarle a Cristina que ella está en el gobierno. Ahora, cuidado, hay que prestar atención porque Cristina dijo muchas cosas y algunas pasaron por alto. No es casualidad que legisladores italianos hayan condenado esto. ¿Sabes por qué? Porque Cristina, acaso sin darse cuenta, citó a Mussolini. Por ejemplo... ¿Citó a Mussolini? Sí, te voy a leer una cita de Mussolini. Dice, el fascismo quiere un Estado fuerte y es el Estado el único que puede resolver las dramáticas contradicciones del capitalismo. ¿Esto sabes cuándo lo dijo Mussolini? En el 22. Wow. Y ahora, en el 22, 100 años después, Cristina dijo, el debate hoy es si el capitalismo lo conduce al mercado o el Estado. Es exactamente el mismo concepto. O sea, 100 años después, Cristina sigue insistiendo con estas mismas recetas que además condujeron al mundo a donde sabemos que condujeron, y ojo, porque hay una guerra que recuerda mucho al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bodega Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, sin duda, más de lo que esperás. Mirá.
Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Bueno, uno de los grandes escándalos de la semana fue el escándalo en el Inca, que terminó con la renuncia de Luis Puenzo. Javier Lanari tiene información exclusiva sobre el nuevo. Quisiera que cuentes un poquito, ya que estamos haciendo un análisis de la semana, de qué pasó, por si alguien por ahí se perdió qué pasó, y quién es el nuevo presidente del Inca, muy polémico y con un caso de corrupción anterior. Bueno, vigente. básicamente lo que pasó, Laura, es que un grupo de personas, de activistas, de empleados del Inca, protestaron frente al edificio en la calle Lima al 300 pidiendo la renuncia de su titular, Luis Puenzo. Horas después... ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué le pedían la renuncia? Bueno, básicamente porque no alcanza la plata, por el ajuste que ellos dicen que estaba haciendo Puenzo en el organismo. Un organismo que tiene alrededor de 800 empleados y un presupuesto anual de 5.000 millones de pesos. Efectivamente hay un ajuste por inflación, como está pasando en todos los rubros. No alcanzan para repartir los subsidios. Termina renunciando Puenzo o termina siendo echado por el presidente mediante un decreto y asume su vice. Viste que en este gobierno muchas veces ocurrió que renuncia el uno y asume el dos. El caso más emblemático, el de Ginés y Bisotti. Bueno, ahí tenemos una placa para ver quién es Nicolás Valle. Que ya te adelanto que es muy polémico, Laura, porque muy pocos repararon que Nicolás Valle, primero, fue vicepresidente del Inca, el segundo de Puenzo, estaba enfrentado al propio Puenzo en los últimos tiempos, es exdirector de la productora Magoya Films. Y acá te quiero reparar en algo, Laura. Magoya Films es la productora que hizo la película Crímenes de Familia. Crímenes de Familia es una gran película. De Cecilia Roth. Sí, con dirección de Sebastián Schindler. La verdad que la recomiendo, una gran película. ¿Qué pasó? Esa productora recibió subsidios millonarios, y es propiedad de Nicolás Valle. Nicolás Valle era vicepresidente. Estaba atendida de los dos lados del mostrador. Bueno, ¿sabés en qué terminó eso? Una denuncia impulsada por el fiscal Carlos Rívolo. En 2020, claro, estábamos todos distraídos con la pandemia, julio del 2020, el juez Casanelo mandó allanar el Inca por esta causa. Bueno, ahora termina asumiendo Nicolás Valle al frente de este instituto, ¿no? Ahora, ¿sabés a qué hay que reclamarle? A Magoya. Bueno, Magoya Films. No, bueno, como lo que es arriba es abajo, ¿no? Tenemos una mirá el fallido mío, vicepresidenta multiprocesada que está en su cargo, ¿no, Graciela? Sí, también teníamos hoy declarando un ex ministro también preso, se supone, que está haciendo declaraciones políticas, un vicepresidente al que todos le pagamos una jubilación de privilegio. La verdad que es escandaloso cuando la sociedad la está pasando tan mal, ¿no? Vamos a volver a escucharlo a Vudú, que no solo Debido dijo que Guzmán era el jefe de campaña de Macri, sino que Vudú dijo esto. Pero que lo que estamos viendo hacia adelante no es nada bueno, producto de la política del ministro de Economía Guzmán. Ahora el ministro Guzmán dice sin tapujos que la política se tiene que ordenar alrededor de su programa económico, que además es el programa del fondo. Entonces me parece muy grave desde el punto de vista político y conceptual lo que planteó el ministro Guzmán. Ahora el ministro Guzmán dice que se queden los que están de acuerdo, o sea, es lo contrario a la declamada unidad. Entonces me parece en términos políticos demasiado fuera de lugar y muy fuerte, ¿no? Fernando. No, bueno, ¿qué se puede agregar a Vudú, ¿no? Un multiprocesado, pero me gustaría retomar una cosa que estaba diciendo, que quedó medio en el tintero, que es cuando hablamos de Macri, ¿no? Y de lo que es un gobierno. Se puede discutir muchas cosas de nuestra gestión, pero no se puede discutir la enorme apertura al mundo desde el punto de vista político. No solo el G20, sino con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que está por aprobarse y que sería, o sea, que podría ser aprobado, yo calculo, 2023, 2024, con algunos cambios de gobierno. Y del otro lado, lo que a mí me parecía, por eso mencioné lo de Cristina, que leemos solamente de Cristina en la afirmación esta contra la banda y el presidente y la vicepresidenta hablando del presidente como golpista y destituyente, y está muy bien, pero lo que me parece más grave todavía es lo que representa una visión del mundo reducida a la política local, ¿no? Y de ahí viene toda una serie de problemas, porque de ahí a ponerle
como caso único en el mundo, impuestos a la exportación, cuando todo el mundo subsidia las exportaciones. Nosotros le ponemos impuestos, a pensar en una economía cerrada, a pensar en alianzas de tipos que nos van a pedir bases militares en China, en Neuquén, como China. Es decir, esa visión chiquitita, endogámica, pequeña de la Argentina. La Argentina fue grande cuando fue un país abierto al mundo, cuando se orientó al mundo, cuando se integró al mercado global, cuando se abrió a la inmigración extranjera. Cuando la Argentina decidió convertirse en un país chiquitito, gobernado por individuos como estos, que toman una asamblea parlamentaria entre Europa, entre los europeos y los latinoamericanos, y en vez de hablar del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, en vez de condenar la agresión de Putin, se dedican a bombardear al presidente y a armarte un acto peronista, así lo definió Nicolás Danti. Sí, sí, claro, mío, sí. Era como que estaba en una unidad básica. Le dijo, no somos comparsa de un acto peronista. ¿No? A mí vos me preguntabas si me dejaron entrar, ni me contestaron. No me dejaron entrar porque te imaginás lo que hubiera pasado conmigo en el medio de los militantes de la Cámpara. No, entonces, claro, en la inauguración de una asamblea parlamentaria, los parlamentarios no podemos entrar y entran los militantes de la Cámpara, de los cuales cientos son empleados del CSK. Bueno, ese es el país chiquitito, el país clientelista, el país que nos lleva directamente a la miseria. Miguel, una mirada desde la economía de lo que acaba de decir Vudú. Mira, vuelvo a marcar esta cuestión que también marcaba esta persona del gobierno de Israel, ¿no es cierto? El economista, sí, Manuel Trachtenberg. El economista, y me parece que es, insisto, que es central, porque a veces no se termina de comprender, porque parece como algo demasiado abstracto, la importancia de la credibilidad. Sí, por eso cuando vos dijiste esto me acordé, ¿no? Lo importante no es lo que hagas, sino que te crean. Déjame tratar de ponerlo con un ejemplo más concreto. A ver. Imaginemos por un segundo, agarrando el ejemplo de Fernando, que el gobierno dijera, de acuerdo, creemos que es conveniente que Argentina exporte más, es una buena política, entonces el año que viene no les vamos a cobrar retenciones. La medida es buena, generaría producción, pero el productor, ¿qué haría? ¿Se pondría a sembrar más? ¿Aumentaría la tierra sembrada? Probablemente diría, ¿le creo a este tipo? O una vez que yo siembre y vaya a cosechar, me va a venir y me va a cobrar el impuesto lo mismo. Entonces, como no le creen... Bueno, es como un médico, ¿no? ¿Vos le crees o no le crees? Sí, pero lo que pasa es que concretamente acá, si vos no le crees, no tomás un curso de acción. Claro. Si vos le crees, sembrás. Y si vos no le crees, no sembrás. Y la medida es la misma. La medida es la misma. La medida es decidir abrirse a las exportaciones. Pero como no le crees, no lo haces. Porque decís, ¿sabes qué? Seguramente cuando yo ya haya cosechado me decís, ¿sabes qué? Cambié de idea y te voy a cobrar el impuesto. Eso es mismo. Credibilidad y eso es liderazgo. Credibilidad. Nos tenemos que ir a un corte. Pero antes, Fernando, no se puede mostrar la tapa. Hizo... No, me dice acá... No, porque si no la gente cree que ya está en edición. Bueno, no está, como autora sé que... Es un libro sobre la economía del peronismo, ¿no? La leyenda, ¿cómo es el...? Los días más felices. Los días el más modus felices. Operandi económico de la leyenda peronista. Es decir, el libro trata de mostrar que, más allá de las diferencias tácticas, los 4 gobiernos peronistas hicieron el mismo modus operandi y lo vamos a presentar en la Feria del Libro. Después le contamos más. Dale. Vamos a una pausita y volvemos enseguida.